Imagina un virus tan silencioso que ningún ser humano puede escucharlo, tan preciso que puede destruir máquinas de millones de dólares sin dejar rastro. Un virus tan avanzado que ningún hacker común podría haberlo escrito, porque no fue creado por una persona, sino por un país, o mejor dicho, por dos. En 2010, el mundo se dio cuenta de algo aterrador, que las guerras ya no solo se combaten con tanques, bombas o soldados, ahora también se libran en las sombras de un código malicioso, oculto, inteligente y letal. Hoy te contaré la historia del arma digital que inauguró la era de la ciberguerra moderna, el virus que saboteó un programa nuclear entero sin que nadie lo notara, el malware más sofisticado y destructivo jamás descubierto. Esta es la historia de Stuxnet. Stuxnet no fue un simple virus informático. No fue creado para robar contraseñas, ni para espiar computadoras, ni mucho menos para infectar redes sociales. Stuxnet fue un arma, una diseñada específicamente para destruir infraestructura física, maquinaria real gigantesca y crítica. Y para comprender por qué alguien construiría algo tan avanzado, tenemos que viajar al corazón de Medio Oriente, a un país que llevaba años bajo la mirada del mundo: Irán. Irán estaba desarrollando un programa de enriquecimiento de uranio, un programa que, según sus autoridades, tenía fines energéticos, pero según sus adversarios, podría convertirse en algo mucho más peligroso. Estados Unidos e Israel veían este avance como una amenaza, pero atacar militarmente a Irán era un movimiento demasiado arriesgado. Podía provocar una guerra abierta, una guerra incontrolable. Así que surgió una idea, una alternativa silenciosa, una forma de sabotear sin disparar un solo tiro. Una operación secreta llamada como Olympic Games. Y dentro de esa operación nació Stuxnet. Stuxnet no fue creado en un sótano oscuro por un adolescente. Fue desarrollado presuntamente por dos de las organizaciones más inteligentes y poderosas del planeta, la NSA de los Estados Unidos y la Unidad 8200 de Israel. No estamos hablando de hackers aficionados, estamos hablando de equipos completos de matemáticos, ingenieros, expertos en seguridad industrial, programadores de élite y analistas militares. Más de 20 personas trabajando durante años en una operación completamente secreta. Porque Stuxnet tenía un objetivo muy específico, y solo uno. No querían afectar Internet en general, no querían atacar computadoras comunes, no querían aparecer en las noticias. Su meta era clara, su meta era encontrar, infiltrarse y sabotear las centrifugadoras de las instalaciones nucleares iraníes en Natanz. Y lo más impresionante de todo esto es que lo logró. ¿Qué era Stuxnet? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Stuxnet era un gusano informático, un software capaz de replicarse por sí mismo y moverse entre computadoras sin ser detectado. Pero este gusano no era como los demás, no era torpe, no era ruidoso, no era evidente. Stuxnet estaba construido como si fuera un organismo vivo extremadamente inteligente. Primero, usaba 4 vulnerabilidades Zero Day. Para quienes no conocen el término, un Zero Day es un fallo desconocido por todo el mundo, incluso por el propio fabricante de software. Son tan raros y costosos que conseguir uno solo puede valer cientos de miles de dólares. Imagínate, Stuxnet tenía 4. Segundo, Stuxnet
Incluía controladores firmados digitalmente, como si fueran legítimos. Eso significa que imitaba ser software confiable, aprobado por empresas reales, algo que solo un actor estatal puede lograr. Y tercero, Stuxnet no afectaba a cualquier tipo de computadora, buscaba específicamente sistemas industriales. Era como si alguien hubiera construido un misil que solo explotara cuando detectara la placa en un auto en particular. ¿Cómo entró Stuxnet a una planta sin internet? La planta nuclear de Natanz no estaba conectada a internet. Era una red completamente aislada, en teoría impenetrable. Entonces, ¿cómo es que Stuxnet logró infiltrarse? He aquí la respuesta es bastante inquietante. Alguien, probablemente un contratista, un técnico o un empleado iraní engañado, conectó un USB contaminado en una computadora de la red interna. Ese fue el primer paso. Stuxnet no necesitaba internet. Se propagaba de máquina en máquina a través de memorias, archivos compartidos, vulnerabilidades locales, como una espía infiltrándose silenciosamente en un edificio lleno de guardias. Una vez dentro, Stuxnet empezó a buscar su objetivo, pero si no lo encontraba, simplemente se quedaba quieto, dormido, invisible, esperando. El sabotaje perfecto. Cuando Stuxnet finalmente encontró una máquina que controlaba las configuraciones de Natanz, activó su verdadero propósito. Comenzó a modificar la velocidad de las centrifugadoras. Primero las aceleraba a niveles peligrosos, luego las desaceleraba abruptamente. Repetía ciclos lentamente durante meses. Imagina una máquina diseñada para girar a velocidades precisas, girando cada vez más rápido, hasta que la vibración interna comience a destruirla por dentro. Y precisamente eso es lo que hicieron. El descubrimiento accidental. Stuxnet estaba diseñado para mantenerse oculto, pero cometió un error, o mejor dicho, sus creadores cometieron un error. El gusano empezó a expandirse más allá de Natanz. Comenzó a infectar computadoras fuera de Irán, en empresas de otros países, y en 2010, una empresa de seguridad en Bielorrusia llamada Virus Blokada detectó un comportamiento extraño en un sistema de un cliente. Ese fue el principio del fin para el secreto de Stuxnet. El caso llegó a Symantec y Kaspersky, dos gigantes de la ciberseguridad. Sus analistas empezaron a estudiar el código y lo que encontraron los dejó en shock. Múltiples Zero Day, módulos industriales, drivers firmados, comportamientos específicos para sabotaje físico, una estructura modular extremadamente compleja y un nivel técnico jamás antes visto. Era evidente, un malware así solo podía ser obra de un país. Consecuencias mundiales. Cuando Stuxnet fue revelado al mundo, algo quedó claro: la ciberguerra había comenzado oficialmente. Los países entendieron que las armas digitales podrían ser más efectivas que las físicas, que podían cambiar el rumbo de un conflicto sin un solo soldado en el terreno. Desde entonces, los ataques a infraestructuras críticas crecieron de manera alarmante. Plantas eléctricas en Ucrania, bancos, sistemas de transporte, hospitales, gasoductos, empresas privadas gigantescas. Todo cambió. Stuxnet fue lo que la bomba atómica fue a la guerra física, un punto de no retorno. Ningún país lo ha reconocido oficialmente, pero filtraciones, reportes y declaraciones de exagentes apuntan a una alianza entre Estados Unidos e Israel. Todo encajaba: el objetivo, la motivación, los recursos técnicos, la sofisticación y la escalada del proyecto. Hoy, casi todos los expertos coinciden en que solo ellos podían haber creado algo como
Stuxnet. Stuxnet no fue solo un virus, fue una advertencia, una demostración de que el mundo moderno es vulnerable de formas que nunca imaginamos, que un simple archivo, una memoria USB o un error humano pueden desencadenar un sabotaje capaz de alterar el curso de la historia. Si un malware creado hace más de una década pudo destruir centrifugadoras nucleares, ¿qué podría lograr una versión moderna? Una más avanzada, creada por un país enemigo o un grupo criminal. Stuxnet cambió las reglas del juego. Nos mostró que la guerra del futuro no sería solo física, sino también sería digital, invisible, silenciosa, y lo más inquietante es que quizás ya esté ocurriendo mientras escuchas o miras este video.